Tenemos en línea, he invitado justamente a un profesor, se llama Juan Romero, y él es un desarrollador de un método educativo LRM. Él tiene una formación en Lima y en España, y es un profesor. Tuve la oportunidad de tener una clase virtual, participar en una clase virtual hace una semana, unos 10 días más o menos. Entonces, fue lindo escucharlo al profesor, cómo compartía la clase virtual con sus alumnos. Hermoso la empatía, es un profesor, pues, a mí me encantaría que hubieran esa clase de profesores para todo el Perú, porque otra cosa sería el futuro de nuestra educación. Entonces lo tenemos en línea, y el tema que vamos a tratar es en relación a la lucha contra la corrupción desde las escuelas, y condenando pues toda acción negativa que se puede generar en los hogares. También el profesor ha desarrollado algunos textos de robótica. Entonces lo tenemos en línea. Profesor Juan Romero, muy buenos días. Muy buenos días, Ana Ronchi. ¿Qué tal, doctora? Un saludo a todos los amigos de Tarma también. Muy buenos días. Estaba tocando justo el tema, pues, de la corrupción, ¿no? Nosotros sabemos que a través de los años, antes la educación antiguamente en casa era diferente, porque no solamente no se veía en la extrema necesidad de la madre trabajar, era nada más el padre el que aportaba los recursos económicos, y la madre se quedaba en casa para educar a los hijos. Y nosotros nos hemos dado cuenta, pues, a través de los años, de que los valores morales dentro de los hogares, en la mayoría de los hogares, se ha perdido, y eso es de repente, pues, lo que ahora se está viendo, ¿no? Así es. Entonces, profesor, ¿qué nos podría usted, para la población que lo está escuchando, los radio oyentes de Radio La J 105.7 FM y todos los que nos siguen en las redes sociales, todas estas crisis políticas que estamos viviendo, cómo podríamos nosotros ayudar a nuestros hijos o a nuestros niños del Perú? Sí, primeramente, doctora, tengo que agradecer muy amablemente la presentación que ha tenido hacia mi persona. Ha sido muy grato también compartir la reunión virtual con usted, ha sido de bastante ayuda para todas las personas que han estado viendo, para todos los padres de familia que luego hemos compartido la información. Muchas gracias. Hablábamos de corrupción, algo que está... una cosa que es tan antigua como la propia civilización misma, pero los niveles en la actualidad, doctora, ya son de verdad bastante vergonzosos para una sociedad moderna que queremos llegar a ser. La corrupción sabemos que es el acto y efecto de corromper al ser humano, es decir, es el proceso de quebrar deliberadamente el orden de un sistema, ¿no? Tanto ético como funcionalmente. ¿Por qué? Para beneficio personal, ¿no? Además que el corrupto comete una acción ilegal, también presiona u obliga a otros a cometer tales actos, o sea, se vuelve una cadena, y es ahí el problema, cuando se vuelve una cadena. Entonces, actualmente tenemos el problema del coronavirus, prácticamente es como una cadena de contagio. Si no se combate, no se detiene. Entonces la corrupción también tenemos que combatirla como tal, como si fuese una enfermedad que destruye a una sociedad, ¿no? Sabemos que la palabra corrupción proviene del latín corruptio, y que se forma de los vocablos con, que quiere decir juntos, rompere, que quiere decir quebrar, y el sufijo io, que quiere decir acción y efecto. Entonces, la corrupción suele estar relacionada en el imaginario popular con el mundo de la política, pero no solamente en tema político hay corrupción también en la sociedad, en las amistades, en la familia,
por dinero, por sexo, diversos símbolos, ¿no? De un modo u otro, doctora, la corrupción suele estar enmarcada en relaciones de poder entre los sujetos, en escala micro o macro o pública. Es por eso en nuestra misión de formar alumnos, formar niños que aporten un bien común a la sociedad para que nuestro país se desarrolle lo más pronto posible en comparación a las grandes potencias, tenemos que en los niños enquistar valores de bien social, ¿no? Para poder nosotros luchar desde dentro de las aulas contra la corrupción, para que de aquí a unos años veamos nuevas generaciones que aborrezcan corromper. Pero ¿qué es lo que pasa en los hogares, no? Decíamos nosotros en la reunión anterior que habíamos tenido, la corrupción empieza desde el hogar, desde pequeño. ¿Por qué? Porque el niño lo ve todo. El niño es como una esponja que aprende. El niño quiere ser como el papá. El niño quiere ser como la mamá. Pero si desde dentro de las casas le enviamos mensajes indirectos a los niños de situaciones tipo corrupción, en donde aparentemente si se hace no pasa nada, como un ejemplo práctico, viene el señor del alquiler a cobrar la renta a la madre o al padre de familia, ¿no? El alquiler. El papá le dice al niño, dile que no estoy. El papá le está dando un mensaje al niño de que mienta en ese momento para obtener algo. ¿Qué va a obtener? El no pagar, el evitar pagar en ese momento el alquiler, por ejemplo, ¿no? Entonces el niño que ve ahí, si miento en mi beneficio y en perjuicio de otro, no pasa nada. ¿Y qué ha pasado ahí? Ha habido una cadena. La mamá se lo ha enseñado al niño. Ese niño va a saber que cuando él hace eso no va a pasar nada, al contrario, va a haber una alegría, entre comillas, momentánea. Uy, qué bien, no le pagamos, ya nos la libramos, ¿no? Y por eso en el colegio, todos los profesores deberíamos de dar mensajes en contra de eso, reunir a los padres de familia y comentar de esta manera cómo la corrupción que tanto hace que nuestro país se vea como está en la actualidad, no se llegue a formar, ¿no? Desde los hogares, doctora Ana. Así es. Profesor, inclusive cuando el niño lleva, por decir, ¿no? Empieza sus primeros años escolares, ¿no? Empieza en el jardín de 3 añitos, 4 o 5 añitos. Entonces el niño lleva, por ejemplo, tiene sus útiles escolares, pero de repente llegó con un tajador, un borrador, una caja de colores. Entonces, lejos de la madre censurar al hijo, regresar con él al día siguiente y devolver el borrador, tajador o la caja de colores, le celebran. ¡Ay, mira lo que se ha traído!, ¿no? Entonces ahí le estamos enseñando al niño que puede robar y le festejamos encima, lo felicitamos. Entonces esas son cositas de que el niño va asimilando y dice, sí, puedo robar y no pasa nada, ¿no? Entonces de niño empieza a robar borradores, tajadores, y conforme va creciendo el robo se va magnificando. Así es. Y eso es lo que tenemos que combatir, que primero tenemos que identificar, ser conscientes los profesores de esa realidad, de esa situación, no como un hecho puntual, sino como una causa que puede dar un efecto negativo en el futuro a la sociedad. Los profesores tenemos que pensar en el futuro, no tenemos que formar a los niños en tiempo real, ¿no? Para un resultado en tiempo real, sino con resultados a un mediano plazo o largo plazo en el rol de crecimiento de sociedad, porque va a ser en las aulas, de cómo los jóvenes, hay jóvenes, por ejemplo, ¿no?, de bajos recursos, jóvenes que uno dice, se preocupa, ¿qué será este niño cuando termine el colegio nacional, por ejemplo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué ha visto en su hogar? ¿Se siente abandonado? ¿Se siente dolido el niño? Este joven tiene resentimiento porque los padres porque se siente solo, los padres no lo apoyan.
hay un peligro latente. Entonces, los profesores y maestros dentro de sus equipos de trabajo deberían de reunirse para empezar a gestar ideas creativas que luchen contra eso, ¿no? Que no simplemente digan, ya terminó la secundaria, promoción, ya, siguiente promoción, ¿no? Sino tenemos que ver, ¿no? Si los profesores no crean mesas de trabajo, no hacen brainstorming, pensando proyectos para que el futuro del país mejore, va a ser un poco lento el cambio, ¿no? A veces nos ceñimos a una currícula, ¿no? Una currícula. Hay que leer, sumar, restar. Pero luego hay más cosas que cambian al país. Y eso tiene que ver con cómo nosotros enseñamos valores a los niños, cómo hacemos estrategias, cómo hacemos actividades en donde los propios niños digan, este valor es bueno, por eso se llama valor. Esta acción es mala, esto no se debe hacer. Mira lo que hacen los grandes, no podemos hacer eso, ¿no? Que los propios niños tengan ese mensaje en su cabeza para que cuando salgan de la puerta sepan qué cosas avergüenzan al ser humano y sepan qué cosas hacen honorable a una persona. Así es, efectivamente. Profesor Juan, y dígame usted, nosotros sabemos que en nuestro país, pues más ahora, bueno, éramos 75% de la población de bajos recursos económicos, padres que no podían aspirar a darles una enseñanza educativa profesional de estudio superior a los hijos. Antes de la Constitución que se cambió en la Constitución de 1993, la gratuidad de la enseñanza universitaria era gratuita a nivel nacional, solamente se necesitaba de que el alumno no tuviera un solo rojo en la libreta durante los 5 años de secundaria. Sin embargo, esta normativa se cambió. ¿Por qué? Porque ingresaron a la política, ingresaron congresistas que en ese entonces estaban ya empezando con sus academias preuniversitarios y ahora pues tienen grandes universidades a nivel nacional particulares. Entonces nosotros sabemos de que eso se hizo solamente viendo el provecho económico de esos congresistas, esos políticos que ingresan a la política realmente para cambiar las leyes de acuerdo a sus intereses económicos. Nosotros sabemos de que se ha incrementado mucho la delincuencia en nuestro país, en la juventud. Y yo siempre escucho que dicen, ¿no? ¿Por qué ha aumentado? ¿Por qué? No solamente ha aumentado la delincuencia en nuestro país porque ya no, la mamá tiene que trabajar, la mayoría de hogares, y podríamos decir que el 75% de los hogares, y esto me quedo corta, profesor, en decir que el 75% son de hogares disfuncionales. Yo me atrevería a decir que el 95% de nuestros hogares en el país son hogares disfuncionales porque solamente está o mamá o papá. Entonces, yo creo de que se debería cambiar esas normativas porque ahora nosotros con esta pandemia nos hemos podido percatar la cantidad de dinero que hay en nuestro país, que han habido en el Tesoro Público. Entonces es más que suficiente si es que nosotros pudiéramos exigir que la gratuidad de la enseñanza universitaria en nuestro país nuevamente sea gratuito para poder nosotros tener la esperanza de un futuro mejor, porque usted sabe que la educación es primordial para el progreso y desarrollo de un país. Así es, sin educación, un niño, si no tiene apoyo, la delincuencia es su primera alternativa. Yes. Su primera alternativa, y más si viene de padres funcionales y si ha vivido en un entorno que ha visto delincuencia, se va por ahí. Es por eso que la delincuencia es un flagelo constante en nuestra sociedad, por la falta de oportunidades en muchos muchachos. Entonces el gobierno debería hacer cartas en el asunto para poder controlar esta situación de delincuencia desde la educación, desde dar oportunidades a cuántas promociones, a cuántos jóvenes que terminan los colegios y al ver
otros ejemplos de jóvenes que sí tienen oportunidades, a veces eso crea un resentimiento en jóvenes, ¿no? Y terminan tomando caminos que la verdad que dan mucha penita. Así es. Y bueno, no tampoco vamos a pensar pues de que del 100% de jóvenes que terminan la educación secundaria, pues todos quieren ser profesionales, todos quieren son grandes estudiosos, no es así. Entonces recuerda que estuvimos conversando y le manifesté que a mí me encantaría pues los talleres de autosuficiencia, ¿no? Que los niños a partir de los 12 años de edad tuvieran la oportunidad de estar en talleres de autosuficiencia que los vaya preparando para la vida. ¿Por qué razón? Porque muchos niños están en hogares disfuncionales, a veces son hogares donde el papá es alcohólico, ve maltrato físico a la madre continuamente, entonces ese niño no tiene perspectiva futura para él, entonces su desarrollo emocional no es como el de una persona o de un niño donde tiene papá, mamá en casa, ve que hay valores morales, hay educación, hay una formación inclusive religiosa, etcétera, que lo va a conllevar a tener mayor oportunidad que esos niños de hogares disfuncionales. Entonces a mí me encantaría los talleres de autosuficiencia, porque un niño, si está pasando por todas esas crisis sociales dentro de sus hogares en su edad de crecimiento, cuando un niño se da cuenta de que depende de él su futuro, porque él ya está siendo preparado desde los 12 años en oficios que lo van a ayudar a desarrollarse en la sociedad por sí solo y únicamente depende de él el futuro que va a tener su vida, no de papá o mamá, y no va a tener la suerte de tener el mejor o la mejor madre o el mejor padre. Pero para eso es que nosotros, las personas de la sociedad civil, debemos preocuparnos por nuestros niños de cada sector donde vivimos, de procurarles un futuro, una oportunidad que no se la va a dar pues papá, mamá, por la escasez de recursos económicos, y ahora mayormente peor, ¿no? Con la pandemia, sí. Ahora somos más pobres que antes y vamos a tener menos oportunidades. Sí, eso es verdad. Es por eso el mensaje a todas las familias armenias, a todas las familias del Perú, ¿no? Del mundo, que cuiden mucho las cositas que hagan delante de los. Es un consejo del profesor Juan Romero, que no los involucren en temas, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo, cuando alguien va en el carro, le para la policía y empieza a sobornar al policía de tránsito, esos ejemplos que hemos visto hasta en televisión, ¿no? A veces hay niños dentro y los niños están viendo qué accionar está teniendo el papá frente a una infracción. Y si hay la mala suerte de que un policía acceda a eso, pues el niño ha visto una causa y un efecto, ¿no? Y luego han ido a la casa y no ha pasado nada, entonces queda un mensaje al niño de que le estás diciendo, tú también puedes hacer eso. Por eso, señor padre de familia, tenga mucho cuidado. Esa va a ser su manera de luchar contra la corrupción desde su hogar. Si usted odia la corrupción y condena todo lo que vemos en la actualidad, todos esos actos de corrupción que tienen al país como está ahora, desde casa usted ve esos mensajes y va a ver que en 10 años, cuando ese niño se haga hombre, va a ver qué cambio va a tener el Perú. Si todos los padres de familia tendríamos cuidado en casa con ese tipo de mensajes indirectos. Ese es mi mensaje para los padres de familia. Los talleres de autosuficiencia es muy importante. La verdad felicito la iniciativa que está gestando, doctora, porque ahora con el tema de la educación virtual, no solamente la autosuficiencia tiene que darse en ese índole. El otro año quizás posiblemente van a haber centros educativos que manejen las calificaciones con participación, ¿no? El niño tiene que participar en clase para que obtenga una calificación. Y
y ya no se dejen tareas que estresan al niño en estado de aislamiento, que estresan a los padres. Y hemos visto que esa situación es negativa. ¿Por qué? Porque explota de alguna manera u otra dentro del domicilio. Entonces la educación va a ser en tiempo real. Clase dictada, clase aprendida. ¿Cómo lo demuestra el niño? Con la participación. Pero hay un detalle. Hay niños que no son tan espontáneos y son muy tímidos y retraídos y que les cuesta participar. Esos talleres de autosuficiencia también podrían fortalecer la autoestima en los niños, ¿no? Para prepararlos, por ejemplo, para el 2021, a la educación virtual 2021, para que los niños sean más autosuficientes y puedan participar. Profesor, yo participo, ¿no? Niños que antes por timidez no podían, y que con talleres de autosuficiencia logren los niños poder participar y obtener sus calificaciones. Eso también es un detalle nuevo, actual, que me he dado cuenta que hay algunos niños a la hora de evaluar, ¿no? Entonces hay muchos profesores que no tienen cuidado en ese tema. Entonces yo les recomiendo a mis compañeros docentes que tengan mucho ojo con los niños que no son tan expresivos, que son muy tímidos, ¿no? Hay personas mayores que les cuesta hablar en público, para los niños también, y eso que recién están conociendo el mundo. Eso es, doctora. Ok, profesor Juan Romero, muy agradecido por su participación. Muchas gracias a usted por invitarme a Radio La Jota, también muy agradecido nuevamente. Reciban un saludo desde acá, desde Lima. Les voy a dejar mi teléfono por si alguien me quiere contactar para cualquier tipo de taller. Estoy manejando lo que es el método LRM, lineamiento rápido y múltiple para el desarrollo del alumno, con talleres de robótica, computación y nuevas tecnologías. Me pueden buscar a través de las redes sociales como Juan Romero Córdoba o Proyecto Colegio TV. Síganme a través de mis redes sociales, pónganse en contacto conmigo para poder gestionar cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de estrategia. No tengo ningún problema en poder compartir los conocimientos con los docentes, padres de familia. Su número, por favor, profesor. Les dejo mi número, el 952-82-3002. Les repito, 952-82-3002. Ok. Estaré gustoso en atender. Gracias por su participación. Hasta la próxima oportunidad. Ronchi, muchas gracias. Que pase una feliz Navidad, un próspero año nuevo para todos los amigos de Tármata. De igual manera para usted y su familia. Bien, Sí, como decía el profesor, es importante para todos, quiero que me escuchen todas las madres jóvenes, quiero que sepan la motivación que deben tener entre sus niños. El niño desde los 10 días de nacido, que ya puede visualizar, porque los 10 primeros días él ve nube, ve borroso, pero ve con claridad a partir de los 10 días de nacido. Sin embargo, a partir de los 10 días de nacido, el niño tiene la capacidad de aprender de 10 días de nacido a 3 años de edad, 3,000 cosas por día. Nosotros no le enseñamos, creo que ni 20. Entonces, si las madres se esfuerzan desde los 10 días de nacido hasta los 3 años que tiene su niño, el momento oportuno para poder captar la mayor cantidad de conocimiento, es como su CPU, ¿no? Su cerebro es como su CPU. A mayor información que ustedes ingresen, ese niño va a tener mayor capacidad de aprendizaje. Cuando a un niño usted lo prepara, por decir, la educación que tiene o el conocimiento, desarrollo mental que tiene un niño, que está en afianzamientos, lo están preparando, le están enseñando todos los días cosas nuevas. Si lo comparas con un niño que puede estar, por decir, en una cajita al lado de la mamá y todo el día y no le enseñan nada porque está esperando a la madre que ese niño tenga 5 años para que empiece a ir al colegio, y en el colegio la profesora lo empiece a enseñar, ¿no? Le empieza a enseñar, ese niño no va a tener la misma
desenvolvimiento de educación y aprendizaje que un niño que ha sido motivado. Entonces, no necesariamente necesitamos tener dinero para poner a nuestros hijos en esos centros de afianzamiento temprano que existen, peor ahora con la pandemia. Pero a las madres jóvenes que me están escuchando, hagan eso con sus hijos, pónganles programas de televisión, de Discovery Channel, programas de educación donde ellos puedan aprender cosas, los planetas, los héroes patrios, pónganle de todo, y el niño está sentadito frente al televisor y ustedes no saben la cantidad de cosas, como una esponjita que ellos están aprendiendo. Entonces, cuando ustedes los lleven a los niños a los primeros años escolares, ustedes no van a tener problemas de estar sentados con ellos a la hora de los exámenes 2, 3, 4 horas seguidas y chancando con el cuaderno. ¿Por qué? Porque si usted al niño no lo preparó de 10 a 3 años de edad, que es donde él va a asimilar, o sea, ustedes le van a crear como su CPU, ¿no? Ustedes le van a crear el almacenamiento que va a tener su cerebro. A mayor cantidad de cosas que le enseñen al niño de los 10 días de nacido a los 3 años de edad, esa es la capacidad de almacenamiento que tiene. Entonces es un niño que se va a sentar en una clase, el profesor le va a orientar, le va a explicar la clase y el niño ya lo captó. Entonces ustedes no van a tener que estar con él sentado, haciendo las tareas todos los días, enseñándole los exámenes todos los días, renegando con los hijos. Yo se los digo por experiencia propia, yo utilicé ese método desde los 10 a los 3 años. Mis hijas son primeros puestos todos los años, desde la edad inicial y hasta ahora. Y yo me recuerdo que solamente cogía los cuadernos al inicio de clases del año escolar para forrarlos y a final de año para botarlos a la basura. No tenía que estar sentada con ellas haciendo tareas ni para estudiar. Y cuando eran los exámenes, estar ustedes siendo esclavas de sus hijos, desde que empiezan el año escolar hasta que terminan el 5º año de secundaria, instruyanlos, prepárenlos, enséñenle cositas diferentes desde los 10 días hasta los 3 años y serán mejores niños y ustedes serán madres menos estresadas en la etapa escolar de sus hijos, ¿ok? Una pausa comercial y regresamos.